Bueno, ok. Creo que ahí estamos. Veo nadie. Hay gente con las cámaras activas. Si tienen ganas de dejarlo, no hay problema. Pero si quieren también apagarlas, las pueden apagar. La idea, bueno, lo que vamos a tratar de hablar un poco hoy es sobre malas prácticas, pero como dice ahí abajo, una mirada no elitista, porque, digamos, o sea, lo que quiero traerles hoy es más una especie de forzar un poco el pensamiento, más que... ahí creo que tenemos un micrófono abierto. Sí, no sé si... ahí está, creo. Ya está, vos déjamelo a mí que yo lo ocupo. Dale, dale, no hay problema. Entonces, como le decía, lo que quiero tratar de que nos llevemos hoy es que tengamos una mirada no desde el punto de vista de las típicas charlas que siempre tenemos. O sea, de hecho, cuando hablamos de malas prácticas, lo vamos a ver acá si no lo han visto nunca, o sea, vamos a hacer un repaso bastante rápido, pero siempre terminamos hablando de usamos tal herramienta, o usamos tal patrón de diseño, o hacemos esto, o hacemos aquello, digamos. Sino que lo que quiero, o la idea de la charla es más, como les decía, como tratar de que pensemos, o tratar de generar las primeras ideas de cómo nosotros, sin necesidad de tener esas herramientas, que obviamente van a ser muy buenas, podemos empezar a entender dónde están las fallas en el código que nosotros estamos haciendo y que obviamente lo empecemos a mejorar, ¿sí? Así que eso como intro, para los que no me conocen, este soy yo y no activo la cámara, pero estoy bastante parecido en este momento. Nada, tal vez lo que siempre digo en todas las charlas, bueno, nada, además de que hay un montón de formas de contactarme ahí, tengo un canal de YouTube chiquitito, pero que a veces subo muchos videos, a veces tardo un mes y no subo nada, pero constantemente estoy subiendo cosas sobre desarrollo de software, así que si tienen ganas de darse una vuelta por ahí y nada, eh, eso, dense una vuelta por ahí y me ayudan a mí a seguir adelante. Entonces, un poco lo que les comentaba, que es lo que vamos a estar viendo hoy, o por lo menos de lo que vamos a estar hablando, es nada, esto, tratar de definir qué es una mala práctica. Es interesante que en el chat, antes de que arranquemos, estuviésemos una serie de memes y chistes sobre el tema, lo cual resume justamente probablemente qué es una mala práctica desde el punto de vista de su opuesto, de qué es una buena práctica. Así que vamos a simplemente contemplar estas ideas de patrones o lineamientos o estándares que, digamos, andan dando vuelta. Y de nuevo, la idea es un poco tratar de generar estos pensamientos lógicos a la hora de, o ver dónde está la raíz de muchos de los problemas a la hora de estar con, digamos, tratar de mejorar lo que nosotros estamos haciendo. Así que lo primero que tenemos es, digamos, esto lo inventé yo, o sea, digo, lo inventé yo, lo puse acá en una pirámide como para generar cierta idea de decir, bueno, si nosotros queremos definir qué son las malas prácticas, primero tenemos que entender qué son justamente las buenas prácticas. Y si lo vemos de esta forma, podemos decir, por ejemplo, que la gran base de las malas prácticas o de las buenas prácticas está en, por ejemplo, el código que nosotros generamos y cómo nosotros empezamos a hacer el código, o sea, cómo lo escribimos y cómo detectamos o cómo manipulamos la información, la memoria, las variables y demás cuestiones. Y sobre esa idea de que nosotros tenemos estas prácticas o este buen código que nosotros estamos generando, vamos a tener una capa más por encima, como por ejemplo todos los que son patrones de diseño digamos, específicamente prácticas como Solid, por ejemplo, que van a tratar de darnos un anclaje mucho más sólido
y decir, bueno, si nosotros queremos hacer una máquina de estado, tenemos un patrón de diseño que es una máquina de estado, o si queremos mantener nuestro código limpio, chiquitito, funcional, probablemente Solid va a tener cosas, o si queremos justamente, no sé, por ejemplo, queremos hacer inversión de dependencias, o queremos hacer, no sé, segregación de interfaces y demás, o sea, este tipo de patrones y digamos, de documentación e información que se supone está probada y demostrada, nos ayuda en este sentido. Y después pasamos, por ejemplo, a otra capa que no necesariamente tiene que ver directamente con el código, pero tiene que ver con nuestros procesos y obviamente son parte de las buenas prácticas, porque dentro de nuestro eje de desarrolladores o de crear software, no solamente estamos hablando del código que escribimos, sino que también tenemos otras capas. Y obviamente tenemos una capa mucho más por encima probablemente, que va a hablar de gestión de proyectos y demás cuestiones, ¿no? O sea, como por ejemplo, digamos, lo que probablemente todo el mundo usa hoy, que es Scrum o alguna metodología ágil y demás, pero que al mismo tiempo, digamos, lo pongo ahí a Waterfall porque sigue siendo en determinados proyectos sigue siendo obviamente una buena forma de gestionar proyectos. Y estas justamente son lo que normalmente nosotros obtenemos como lineamientos, o por lo menos cada uno de estos nombres, cuando hablamos de buenas prácticas. O sea, si nosotros queremos implementar algo de buena forma, tenemos que conocer todo esto e implementar todo esto y hacernos, digamos, tener un gran cerebro gigantesco para acordarnos de absolutamente todo y tratar de implementarlo. Y obviamente esta pirámide, digamos, con decir lo que yo decía al principio, la base, y después tenemos otros elementos más, digamos, que van agregando cosas que probablemente en este modelo piramidal alguien que venga de la gestión o que sea más de gestión y no tanto de desarrollo me va a decir, no, no, bueno, pero la gestión es más importante o debería ponerlo un poco más abajo o la infraestructura es más fácil y entonces debería ir más arriba, demás cuestiones. Entonces, y digamos, eso justamente nos lleva a decir, bueno, ¿qué es más importante? O sea, ¿qué dentro de las buenas prácticas, dentro de los conceptos de buenas prácticas, qué es más importante? ¿Lo ponemos de esta otra forma? O sea, por ejemplo, no le damos tanta importancia a, no sé, null checks o memory leaks, o digo, no si los tenemos en el código, no si tenemos un memory leak en el código, sino que decir, bueno, hoy el código que yo estoy desarrollando, si utilizo por ejemplo C# y .NET, es menos propenso a tener este tipo de memory leaks, entonces no me preocupa tanto, por lo tanto mi código no necesita ser, o yo como desarrollador no necesito prestarle tanta atención al código que estoy generando. O, por ejemplo, tal vez los patrones de diseño como, digamos, como los del Gof o el concepto de Solid ya viene, digamos, embebido dentro de nuestro lenguaje de programación y tampoco lo necesitamos, ¿sí? Y por ahí necesitamos más gestión. Entonces, siempre cuando hablamos de buenas prácticas, hay de alguna forma esta tensión en decir, no, no, esta es la parte importante, no, no, esta es otra de la parte más importante. No le llevamos tanta importancia o no le prestamos tanta atención a esto. Y, y no sé cuál es la realidad, digamos, porque cada uno de ustedes probablemente tenga una visión completamente diferente de qué es la realidad o de cuál es la realidad que a ustedes les impacta. Por lo tanto, es difícil de decir, bueno, dentro de las best practices o las mejores prácticas, cuál de estas nosotros deberíamos estar atacando. Y ahí es donde entra lo que les decía al principio, que cuando nosotros vamos digamos, asistimos a charlas y eventos y demás, dependiendo quién esté, digamos, promoviendo o dando la charla y cuál sea su área de interés, probablemente diga, no, esta es la mejor forma, o esta es la mejor otra, o esta otra es la mejor forma. Y bueno, probablemente todas de esas sean. Así que, como yo no sé exactamente cuál es la realidad que ustedes tienen, lo que, lo que voy a hacer es, ahí estoy dejando en el chat, estoy dejando una encuesta y les voy a pedir, si se tienen ganas de sumar, y hagamos una pequeña votación rápida para ver qué opinan ustedes.
¿Alguien más anda con ganas? Bárbaro. Bien. Tenemos 18, 19 votos. ¿Alguien más? Vamos, muchachos, somos un montón en el chat. 25. Bien. Genial. Mientras, digamos, si alguien más quiere seguir votando un poco, vamos a hablar un poco. Y esto es interesante, justamente lo que está ahí justamente alguien, sí, Matías hizo notar justamente que, bueno, ahí ya tenemos un par de votos a Jagni, por ejemplo, pero comparado con otros elementos o con otras opciones, digamos, no, digamos, nadie, digamos, hubo un muy poco voto, ¿sí? Y obviamente yo agregué ahí abajo otra que ustedes puedan llegar a estar usando y que acá no están listadas. O sea, yo tiré algo random, acá puse algo totalmente aleatorio de lo que se consideran buenas prácticas, porque de hecho podríamos tener una lista gigantesca y no solamente esto. Pero fíjense que, por ejemplo, es interesante que decir hosting on-premise, nadie puso nada, entonces todo el mundo, me imagino que todo el mundo piensa en Azure o Amazon o cosas por el estilo. Y, y depreca, o sea, considera totalmente deprecado tener un equipo en tu oficina tratando de hostear algo o hacer algo por el estilo, por ejemplo, ¿no? Pero de nuevo, fíjense cuáles son la visión global o general, digamos, de ustedes sobre qué es lo que consideran mejores prácticas o buenas prácticas o cuáles consideran más importantes que otra. Probablemente seleccionar todo hubiera sido también una opción, pero de alguna forma hay una diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de buenas prácticas y, digamos, su contraparte, que es malas prácticas, primero tenemos que entender esto, digamos, o sea, qué es lo que nosotros consideramos y dónde le ponemos el foco. Eh, y, y de nuevo me resulta bastante interesante ver lo que ustedes opinan porque en base a esto nosotros vamos a estar enfocándonos en qué es lo que, digamos, qué es lo que consideramos más importante y cómo lo vamos a atacar. Entonces, a ver si puedo apretar acá Next. Entonces, obviamente que si nosotros queremos ir por la parte digamos, vamos a decirlo así, estándar, donde tenemos herramientas y tenemos cosas que nosotros podemos agregar dentro de nuestro proceso de desarrollo. Lo que vamos a tener es, por ejemplo, un set de herramientas que nosotros podemos llegar a usar sin ningún tipo de problema, o sea, que nos van a agregar valor a lo que estamos escribiendo, lo que estamos tratando de generar, que van a atacar diferentes partes del proceso que nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo, no sé si alguien haya implementado SonarQube o, digamos, alguna otra herramienta, digamos. Acá, de nuevo, puse un par de logos, pero hay cientos de herramientas que nos permiten analizar el código que nosotros estamos escribiendo a la hora de, digamos, tenerlo listo para producción o terminar, digamos, una feature y pasarla a través, digamos, de este filtro que nos permite generar información o agregar test o descubrir, como ponía acá, descubrir vulnerabilidades y demás. El tema es de que, eh, con memes aparte, muchas veces dependemos demasiado de las herramientas cuando a veces el problema suele pasar por otro lado porque las herramientas justamente, nada, obviamente, digamos, no voy a decir que hay que estar en contra de las herramientas para nada, o sea, tener un set de herramientas como las anteriores que nos permitan automatizar básicamente todo el proceso, es genial, pero así todo, las herramientas no necesariamente son lo suficientemente inteligentes como para cubrir todos los escenarios, ¿sí? Y si bien esto, no sé si alguien se acuerda de la antena Gates de Apple,
pero, digamos, lo veo de la misma forma. O sea, es decir, sí, todo funcionó, todos los tests pasaron, o sea, todo se ve hermoso, se ve lindo, funciona, todo está perfecto, pero nadie se le ocurrió, digamos, agarrar el teléfono de la forma en como no había que agarrarlo, ¿sí? En algún punto hasta se consideró una mala práctica agarrarlo de esa forma y demás cuestiones, ¿sí? Si bien el objetivo no es hablar de Apple, pero de nuevo, podemos tener un set de herramientas gigantesco, pero si hay algo que no funciona en la parte muy interna de lo que nosotros estamos escribiendo, del código que nosotros estamos escribiendo, esas herramientas no necesariamente se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Y porque, digamos, es una cuestión más de percepción humana, ¿sí? O sea, por eso decimos que el problema a veces está en las fuentes. Como por ejemplo, este es, digamos, un caso típico, ¿sí? Si nosotros somos desarrolladores en C Sharp, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si nosotros queremos crear una nueva instancia de esta clase usuario y queremos asignar una propiedad, decimos, bueno, ¿cuál usamos? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Sí? Acá no tengo ningún tipo de pool de votación, pero ustedes podrían decir, bueno, nada, uso la de abajo e incluso le saco el usuario acá y uso var y nada, simplifico, ¿sí? Y si son, digamos, y si quieren crear simplemente la instancia, por ejemplo, yendo a un ejemplo un poco más, más específico, podríamos hacer esto, ¿no? O sea, lo mismo que teníamos antes, o el var, o si usamos C# 9 con Net 5, podemos ir a la tercera línea, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, decimos, bueno, alguna de estas es una mala práctica, alguna de estas es una buena práctica, y, y ustedes me pueden llegar a decir, no, 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 yo quiero la última, no, no, a mí me gusta más, no sé, a mí me gusta más esta, o esta es la que yo uso, o la segunda, o la tercera, o lo que sea. La realidad es que a este punto a nadie le importa, ¿sí? O sea, o no nos debería importar en este sentido eh, cuál de todas esas nosotros usamos, ¿sí? Lo que sí nos debería importar es que eh, el código esté bien escrito y que sea algo que se pueda leer sin ningún tipo de problema. O sea, digo, una buena práctica no es necesariamente, o las buenas prácticas no necesariamente están atadas a poder entender y leer el código, porque eso también nos va a llevar a, por ejemplo, crear cientos de variables simplemente para tratar de describir algo cuando en realidad no nos hace falta, pero nosotros tenemos que sentir de alguna forma placer al leer el código, ¿sí? Si ustedes alguna vez agarraron, no sé, estaban leyendo un libro y empezaron a leer el libro y no se, y sentían que la lectura fluía y que todo se movía, digamos, en la cabeza cuando iban leyendo se movía muy, muy suavemente y se sentía bien estar leyendo eso. Bueno, básicamente cuando un código está bien escrito y no, digamos, no tiene este tipo de malas prácticas, uno de los factores principales es esa capacidad de leer, que tenemos de poder leerlo de forma correcta o de forma agradable, ¿sí? Por ejemplo, vemos esto, ¿sí? Supongamos que tenemos este código, que por ahí nosotros podemos agarrar y decir, bueno, sí, se llama la función creatext, se le pasan usuarios de un from y un to, hay un par de bucles, ¿sí? Claramente recorre el from al to, o sea, más o menos podemos empezar a entenderlo, pero esto debería sonar un montón de alarmas, ¿sí? Eh, el código es como quitar capa de cebollas, cuando más profundo vas, más lloras. Perfecto, perfecto. Entonces, digamos, si vemos esto, decimos, bueno, sí, más o menos se entiende, ¿sí? O sea, digo, o sea, no es tan complejo. O sea, es un código que es bastante simple, ¿sí? O sea, simple en el sentido de conceptualmente simple, pero ahora sabemos qué es lo que está haciendo y la realidad es de que me parece que no, yo que lo acabo de, digamos, lo escribí, no tengo ni la más remota idea de qué es lo que hace, ¿sí? Y es porque justamente acá es donde empezamos nosotros a tratar de forzarnos con algo lo suficientemente simple de cuáles serían esas buenas prácticas a la hora de empezar a modificar el código. Olvidémonos de nuevo, olvidémonos, en este momento estamos simplemente atacando una función, olvidémonos de patrones de diseño, olvidémonos de
Solid, olvidémonos de este tipo de cosas. O sea, incluso si nosotros no lo sabemos o no lo tenemos memorizado, deberíamos ser capaces de entender de que acá hay algo que está mal. ¿Sí? O sea, acá hay algo que no, que si alguien más vuelve a este código dentro de un par de meses, le va a resultar muy, muy, muy difícil entenderlo. Entonces, eh, veamos, por ejemplo, supongamos create text, ¿sí? Que claramente dice crear texto, ¿sí? Pero, pero ¿en base a qué? O sea, ¿cuál es el contexto de esto? O sea, creamos un texto sobre qué cosa. Entonces, claramente el nombre no tiene mucho sentido, ¿sí? Eh, Después empezamos a ver, por ejemplo, cosas como, sin necesidad de tener que ser expertos en performance, que tenemos, por ejemplo, dos bucles anidados, entonces, y que no sabemos necesariamente cuántos amigos tiene cada uno de estos usuarios. Por lo tanto, si esto tenemos, la primera vez tenemos, no sé, 10 amigos para un usuario, pero después tenemos 2000 amigos, esto va a ir creciendo, o sea, va a ir consumiendo cada vez más tiempo por, digamos, por la cantidad de usuarios que tenemos. Después decimos, bueno, ok, seguimos por acá y vemos que, por ejemplo, a nivel de escritura, tenemos diferentes tipos de acercamientos, ¿sí? Y lo cual decimos por qué tenemos este tipo de diferencias y acá lo hacemos de esta forma, acá lo hacemos de esta forma, ¿sí? Entonces, claramente el desarrollador que hizo esto tenía algún problema serio con esto. Después, nada, esto con el solo nombre ya debería llamarnos la atención. Flag, una variable que ni siquiera existe acá, que vaya a saber qué es lo que hace. ¿Sí? Entonces, claramente, si bien en una mirada muy, 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 muy rápida esto puede decir, bueno, sí, es un código que eh, hace algo como crear un texto, pero es un código que es bastante feo y está, y, digamos, y no aplica ni siquiera buenas prácticas de lectura. ¿Sí? O sea, no, ni siquiera podemos entenderlo o leerlo de forma ergonómica, podríamos decir. Y obviamente tampoco va a aplicar prácticas o estándares que nosotros podamos llegar a tener definido. Y empieza a hacer ruido, por ejemplo, con este flag, y empieza a hacer ruido con este for each con friends y demás cuestiones. ¿Sí? Entonces veamos uno más, algo por ahí un poco más simple. ¿Sí? Este código de acá, si bien yo le saqué los nombres específicos para que se pueda identificar, es código de verdad puesto en producción. ¿Sí? Esto es código de verdad puesto en producción. Cambié simplemente nombres y la condición acá para que no se pueda hacer referencia de dónde lo saque, pero esto es código de producción, ¿sí? Entonces, de nuevo, si vemos, sí, tiene sentido, es válido, devuelve un bool, ¿sí? Probablemente esta condición será algo relacionado a algo que haga falta, pero por ejemplo tenemos este tipo de cosas, o sea, si esto ya es una condición, ¿por qué devolvemos true, pero además hay una asignación acá? Devolvemos false, el false que por defecto es false cuando nosotros, ¿sí? Entonces, es fácil, digo, no es fácil de identificar necesariamente, pero debería ser intuitivo entender de que acá hay algo que no está funcionando. ¿Sí? Acá hay algo que no está bien dentro de este código que nosotros tenemos acá. Entonces, de nuevo, la idea de detectar malas prácticas, por lo menos a nivel de función, es no solamente la nomenclatura, no solamente los nombres, sino empezar a entender que hay algo extraño desde el punto de vista del lenguaje. Si bien, por ejemplo, si nosotros usamos Visual Studio o alguna especie de IntelliSense que nos va ayudando a escribir, obviamente ya no está diciendo acá, che, esto que está en gris, obviamente no debería estar acá. Pero esta parte de acá es más difícil de detectar si nosotros no tenemos experiencia, digamos, ¿por qué vamos a tener una condición si tranquilamente podríamos retornar la condición, por ejemplo? ¿Sí? O sea, ¿para qué vamos a poner un if si esto ya es un booleano y demás cuestiones? ¿Sí? Entonces, la idea de nuevo es forzarnos a nosotros mismos a tratar de entender dónde están esos problemas, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, otro, que este incluso puede ser un poco más difícil de cuestionar, ¿sí? O sea, el primero que vimos, obviamente, es decir, es un desastre. El segundo es, sí, hay algunas cosas, ¿sí? Y decimos, bueno, probablemente esté bien. Acá claramente me gustaría tener un pool para que alguien me diga, o sea, para ver si alguien dice sí, está bien, no, no está bien, ¿sí?
o lo podemos mejorar o sí lo podemos mejorar. Digamos, no lo podemos o sí podemos mejorarlo. Y la realidad es de que, de nuevo, si nosotros empezamos a analizar esto, decimos, no, está, no sé, si es un círculo, dibujamos, si es un triángulo, dibujamos, si es un rectángulo, dibujamos, la función se llama dibujar, recibe figuras geométricas, tan mal no está, ¿sí? Pero, obviamente, empezamos a decir, bueno, pero ¿por qué tengo draw acá, draw acá, draw acá? O sea, todo es lo mismo. O sea, estamos repitiendo, o sea, y si mañana tenemos que dibujar otra, claro, exacto, ahí dice Iván, polimorfismo, ¿sí? Pero incluso digo, y esta es la cosa, a veces, o por lo menos esto me ha pasado a mí en el transcurso de mi carrera, es decir, cuando yo era muy novato, o sea, cuando recién había empezado, no tenía ni la más remota idea de lo que era polimorfismo, ni siquiera el concepto, entonces es muy difícil poder saber lo que uno no sabe. O sea, tenés que llegar hasta ese momento, pero la idea es cuestionarse, o sea, con reglas básicas, de decir, acá hay algo raro porque estoy repitiéndome, estoy generando algo que claramente es código repetido y que podría haber sido simplificado de alguna forma. O sea, tiene que haber algo. La idea es, o el objetivo es que nosotros como desarrolladores nos sentemos un segundo y decir, veamos el código que acabamos de escribir y decir, ¿hay alguna forma mejor para poder hacerlo? Para poder escribirlo, expresar lo mismo, pero de una forma que sea mucho más clara y que sea mucho más fácil de mantener en un futuro. Como dice Iván, polimorfismo acá podemos reducir todo esto en una sola línea. ¿Sí? O sea, podemos reducir este switch a una sola línea de código. ¿Sí? Si aplicamos polimorfismo de forma correcta, podemos hacerlo en una sola línea de código. Entonces, nos sacamos de encima y incluso si la aplicación crece y agrega nuevas figuras geométricas en un futuro, no tenemos que modificar este código. ¿Sí? Entonces, claramente hay una mejora, pero de nuevo, la pregunta es, ¿podemos nosotros, como desarrolladores, o sea, qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Como por lo menos para tener una base al momento de iniciar esta búsqueda de malas prácticas. Entonces, si nosotros queremos tener esa búsqueda de malas prácticas, un poco lo que les comentaba antes, o sea, algunos de los puntos, ¿sí? Esto es simplemente un pequeño to-do list o un checklist, eh, pero no necesariamente la, digamos, la guía definitiva, ¿sí? Esto es simplemente algo. Entonces decíamos, lectura intuitiva. O sea, es intuitivo, pero no solamente para mí que lo acabo de escribir, sino que si me transporto en un par de meses en el futuro o viene otra persona, ¿realmente lo entiende? ¿Sí? Porque de nuevo, si yo vuelvo a esto, lo acabo de escribir, lo entiendo. Sí, estoy concatenando todos los textos y devolviendo los textos por cada uno de los usuarios que me están mandando. O sea, todos los nombres del usuario más el nombre de los amigos y demás cuestiones. Sí, lo entiendo. Pero realmente lo entiendo y me acuerdo de que el flag S significa lo que sea. Pero en realidad esto es, digamos, lo entiendo ahora, pero probablemente no lo entienda más nadie. Entonces, es simple de seguir y entender, pero de nuevo, en este caso, como les decía al principio, para un ser humano, porque las herramientas que nombramos así bien rápidamente, o sea, antes, digamos, al principio, no tienen la intuición humana, ¿sí? O sea, no estoy menospreciando las herramientas, de nuevo, son excelentes y tenemos que usarlas, y tenemos que proponerlas y tenerlas funcionando, pero al final lo que nosotros escribimos es código que es leído por humanos. Una vez que se compila, a la máquina no le importa nada cómo lo hayamos escrito. ¿Sí? Le va a importar en ciertas cosas, pero no le importa, digamos, o sea, la máquina no lee lo que nosotros escribimos, nosotros leemos lo que nosotros escribimos. Entonces tiene que ser fácil de entender y seguir para ese ser humano. ¿Sí? Tenemos que preguntarnos si el lenguaje nos provee algún mecanismo para hacer lo mismo que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 loops anidados o tenemos un loop para crear un diccionario, o sea, que recorre una lista de usuarios para crear un diccionario con clave valor y tenemos 10 líneas de código para poder hacer eso. Cuando, por ejemplo, podríamos hacerlo con una sola llamada de función con LinkU. ¿Sí? Entonces, obviamente esto requiere mayor conocimiento y mayor dominio
del lenguaje que estamos utilizando, pero de nuevo la pregunta es, ¿hay algo que nos dé el lenguaje para ahorrarnos todas estas líneas de código? Y pongo un ejemplo muy cercano, reciente, que me pasó a mí, que, digamos, nadie se acuerda de todo, digamos, o sea, uno se acuerda de lo más cercano que tiene, y lo que tenía que hacer era agarrar un big number, o sea, un número que puede tener n cantidad de dígitos, por lo tanto no entra dentro de un float doble o lo que sea, digamos, o sea, desborda cualquier tipo de dato, y tenía que empezar a agregarle ceros entre medio, dependiendo de determinadas características, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Es tratar de recorrer ese big number y hacer un bucle y hacer otro bucle y cómo le empiezo a agregar los ceros y cómo le empiezo a agregar, bueno, diferentes tipos de cosas. Cuando me doy cuenta, había escrito como 50 líneas de código y ahí me pregunto qué cosas nos da el lenguaje para poder hacer esto. Y terminaron siendo 2 líneas de código simplemente usando leftpad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, cuando empezamos a ver que hay algo extraño, algo que estamos escribiendo de más, probablemente el lenguaje tiene algo para darnos. ¿Sí? Hay obviamente problemas de rendimiento obvios, o sea, cuando corremos la aplicación, si estamos haciendo mal uso de los strings, o sea, de hecho, en el ejemplo este que veíamos de los bucles anidados, es un candidato para que tengamos problemas por la forma como estamos manejando los strings. Obviamente no tenemos errores de memoria y más cuestiones, ¿sí? Siguiente, si no estamos generando race condition, que de nuevo es un poco más difícil, pero si estamos manejando asincronicidad y demás cuestiones, es algo que tenemos que preguntarnos, por lo menos tenemos que tenerlo dentro de nuestro set de herramientas. Y lo clásico, digamos, si vamos a modificar eso, genera o no genera un riesgo en particular, ¿sí? O sea, por ejemplo, vuelvo al caso más nefasto, que es este, en el cual, ¿qué es flag? ¿Sí? O sea, si modifico esto, ¿cómo afecta ese flag? O si modifico el código que modifica flag, ¿cómo afecta al resto de las funciones que consumen flag? ¿Sí? Y probablemente lo más importante es, a mi pensar, es si sigue las reglas propuestas que nosotros hemos propuesto como equipo, por ejemplo. Si nosotros decimos, bueno, vamos a escribir código, todas las variables tienen que ser camel case, o todo, ¿sí? O sea, esas reglas que nosotros nos colocamos, eh, si las seguimos o no las seguimos. Entonces, digo, como un típico, por lo menos un pequeño checklist de qué cosas deberíamos tener en cuenta. Entonces, ahora sí, vamos a ver un poco de código, o por lo menos vamos a tratar de hacer algo de código. Y esto de nuevo, acá, en este caso, si la producción no se enoja, y si alguien se anima a abrir el micrófono, digamos, que no tenga mucho ruido de fondo y demás, y quiera participar, o sea, lo hace, ¿sí? No vamos a reescribir el código, simplemente lo vamos a comentar un poco, porque la idea es que tratemos de ejercitarnos en descubrir qué es lo que está mal, ¿sí? O por lo menos dónde podríamos mejorar si es que hay algo para mejorar. Entonces, esta aplicación lo que es una API que simula ser una especie de eh, parte chiquitita de transacciones financieras, ¿sí? O sea, algo donde depositamos plata y donde podemos extraer plata y tenemos diferentes usuarios y demás, ¿sí? Esta parte no importa, es una base de datos en memoria que simplemente tiene ciertos registros y demás, ¿sí? Entonces, lo voy a ejecutar un segundo, como para que ejecutemos un par de endpoints y podamos ver cómo funciona. Y de ahí eh, vamos a explorar el código. De nuevo, el que quiera abrir el micrófono, el que quiera escribir rápidamente en el chat, sería genial. Acá no hay respuestas ni correctas ni incorrectas. O sea, no vamos a evaluar a nadie, ¿sí? Esa es la idea. Así que vamos a ver si esto ya anda. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, que esto trae usuarios, trae una serie de usuarios. Si ejecutamos eh, esta está modificando.
Esta está modificando un usuario, o sea, acá lo teníamos, acá, este soy yo, si lo vuelvo a llamar, ahora estoy modificado. Esta de acá lo que hace es traer las transacciones para ese usuario, todas las extracciones y depósitos que ha hecho. Esta otra trae un balance, ¿sí? La suma total, y si quiero incluir o no quiero incluir pendientes de análisis, o sea, hay, por ejemplo, pendientes de aprobación. Esta otra lo que hace es sacar dinero, ¿sí? Saco $20, y si vemos las transacciones, deberíamos tener un poco menos, y si vemos por acá, tendríamos la de $20, ¿sí? Y esta pone plata. ¿Sí? Lo mismo, ahí devuelve cuánta plata hay, y si vemos de nuevo las transacciones, deberíamos tener esa otra. ¿Sí? O sea que es una API, o sea, es un experimento de API muy, muy simple. ¿Sí? No tiene nada raro. Si exploramos acá el servicio de usuarios, es este, es un controller que tiene su constructor, que inyecta la base de datos, que inyecta el logger, tiene los gets, tiene los sets, o tiene puts en este caso, y hace cosas. ¿Sí? Si vemos transacción, lo mismo, es un controller, inyecta un servicio de transacción en este caso, el logger, y hace cosas. ¿Sí? Nada, nada extraño de nuevo. ¿Sí? Hasta acá, si nosotros vemos esto, lo primero que tenemos que preguntarnos es, o probablemente lo primero que nos preguntaríamos es, no sé, ¿puedo tenerlo flotando por acá? Ahí va. A ver si puedo ponerlo acá. Lo primero que nos preguntaríamos es, probablemente, si nosotros estamos trabajando en esta aplicación, es ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué hay diferencias entre uno y el otro? ¿Sí? O sea, ¿por qué en este caso yo estoy inyectando, en el caso del servicio de usuarios, inyectando la base de datos y accediendo directamente a la base de datos, y los endpoints están accediendo directamente a la base de datos, y acá lo estoy haciendo a través de un servicio? ¿Sí? Entonces, esto ya debería ser algo que decimos, qué extraño, ¿no? O sea, hay algo raro hay acá. O sea, nos debería llamar la atención automáticamente. ¿Sí? Otra de las cosas que a mí personalmente me podrían llamar la atención es por qué tengo código, independientemente de que acá estoy accediendo a la base de datos y acá estoy accediendo al servicio, por qué tengo código en el endpoint. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Hay alguna necesidad para acceder ahí? ¿Sí? O sea, podría, por ejemplo, llevar todo esto al servicio directamente. ¿Sí? Por ejemplo, todo este tipo de cosas la podría llevar al servicio directamente. No tendría por qué tenerlas acá. Lo mismo en este caso, por ejemplo, si sigo bajando un poco, tengo esto, Operation Extract, o sea, la que sacamos plata. Si bien, si alguien trabaja en un banco y ha creado aplicaciones de este estilo, no diga, pero ¿y dónde está el bloqueo de la transacción? Y no, bueno, esto es simplemente un experimento, ¿sí? O sea, acá no, lo hacemos más artesanalmente. O sea, no nos preocupamos si fue a otro cajero a sacar plata. Em, pero, por ejemplo, si vemos esto, es ¿por qué esta validación acá? Por ejemplo, ¿sí? O sea, está bien, le estamos mandando plata y estamos verificando si por lo menos puso más de uno para sacar plata, ¿sí? O por lo menos más de cero, pero ¿por qué acá? ¿Cuál es la idea de tenerlo en este punto? ¿Sí? O sea, tal vez, de nuevo, esto debería estar dentro de este elemento, ¿sí? Y dejar más limpio este servicio. Entonces, lo mismo vemos en este caso, ¿sí? O sea, vemos deposita bien, saca esto, ¿sí? Más allá de la parte funcional, hay cosas extrañas, o sea, hay cosas que nos deberían estar llamando la atención. Y de nuevo, esto es un poco la idea de estas malas prácticas, o por lo menos de tratar de detectar las malas prácticas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver que hay estas diferencias entre un lado, o sea, entre dos servicios, por ejemplo, y el otro, hay algo que debería estar funcionando, o que debería llamarnos la atención, ¿sí? Que por lo menos debería llamarnos la atención. Vamos a otro, por ejemplo, vamos acá adentro y vamos a
get transaction dentro del servicio que tenemos, dentro del servicio de transacciones que tenemos, ¿sí? Esto, por ejemplo, este servicio que vemos, de nuevo, inyecta la base de datos y que básicamente está haciendo lo mismo que está haciendo por acá, digamos, o sea, más allá de que esto está haciendo una transacción, pero está haciendo lo mismo que está haciendo acá. Entonces, claramente ya tenemos una discrepancia y podemos decir sin ningún tipo de error o de problemas en equivocarnos, o sea, no nos vamos a equivocar claramente, de que todo esto debería estar dentro de un servicio. Así que eso ya lo podemos descartar y ya estamos seguros de que eso está mal ahí. Pero volvemos a este caso, ¿sí? O sea, por lo menos, o por ejemplo, en este caso este es bastante interesante desde el punto de vista de analizar un poco esto. Decimos get transaction, nos fijamos si el usuario que nos están mandando existe, y si no existe, devolvemos un null, ¿sí? Y si venimos por acá, después buscamos las transacciones, ¿sí? De ese usuario y devolvemos las transacciones. Hasta acá todo bien. Recuerden, es una base de datos en memoria, probablemente esto debería tener una dependencia, o sea, debería tener una relación con transacciones, por lo tanto no hace falta hacer esto, pero supongamos que en este modelo funciona de esta forma, ¿sí? Pero tenemos esto, ¿sí? Esto es raro. Para mí, por lo menos, esto me llama la atención cuando eh, la función dice que en realidad lo que estamos devolviendo es una lista o una enumerable de transacciones, ¿sí? Esto debería llamarnos de alguna forma la atención. Pero si nosotros decimos, bueno, a ver, vamos a ver acá, vamos a volver a el controller dice, ok, si esto es nulo, entonces devolvemos un error que dice operación inválida. Perfecto, estamos todo bien. Pero teníamos otro elemento más, ¿sí? Venimos acá y decimos, transacciones, y acá, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Acá qué pasó? O sea, este código que tenemos acá claramente no sabe o no está atento a que esto devuelve nulos, o podría llegar a devolver nulos, ¿sí? De nuevo, en este código es fácil de darse cuenta porque lo tenemos pegado uno al lado del otro, pero imagínense que esto va creciendo, tiene millones, eh, exacto, null reference exception, como dice Matías, o sea, acá tenemos un null reference exception, y ni siquiera nos dimos cuenta hasta el momento en el cual este usuario por algún motivo no existe, ¿sí? O digamos, alguien trató de hacer algo y no existe. Y vayamos a saber cómo esto termina escalando cuando explota, que nos termina dando un error, ¿sí? Entonces, o sea, que nos termina, no sé, volteando un sitio, dándole acceso a alguien, a la memoria, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que pueden llegar a pasar en este sentido. Pero de nuevo, debería ser lo suficientemente intuitivo entender esto. Y esto es un error, digamos, cuando ya nos vamos a algún concepto mucho más teórico, es un error en el sentido de que nosotros estamos faltando a la firma o a lo que este getTransaction dice que hace, ¿sí? Por ejemplo, este getTransaction dice que devuelve ¿qué? Una lista de transacciones. En ningún momento está diciendo que devuelve una lista de transacciones y un null, ¿sí? Entonces, una de las grandes prácticas o buenas prácticas de código es de que nosotros nunca deberíamos devolver null, ¿sí? Nunca deberíamos devolver null. Lo que deberíamos hacer es devolver algo que, digamos, honra la firma de la función. Entonces, digamos, esto lo sabemos porque hay bibliografía al respecto y esto no lo vamos a hacer, ¿sí? O sea, ninguno de ustedes lo hace, obviamente, pero digamos, más allá de que lo terminamos detectando porque hay dos referencias y uno no se da cuenta de que esto puede devolver un null, obviamente cuando vemos esto debería saltarnos a la vista, deberíamos decir, ok, acá hay algo raro, ¿sí? Si seguimos explorando un poquito, vemos que este getBalance, que es público, obviamente también tiene 3 llamadas y podemos ver que, nada, digamos, varias se hacen desde el servicio, se hace una, y después lo tenemos en 2 lados acá, ¿sí? Tenemos en 2 lugares. Entonces, de nuevo, podríamos ir y explorar un poco qué es lo que está haciendo cada uno de esos lados para ver si esto impacta de alguna forma, ¿sí? En este caso, este es el que vimos recién, y va a hacer la transacción y va a ver la transacción y demás, ¿sí? Acá
más allá de que hay cosas muy, muy extrañas, esto nunca lo vamos a hacer en una aplicación bancaria, pero digo, podríamos llegar a tratar de entender o descubrir cosas más importantes o más interesantes acá. Probablemente algo que también haya pasado desapercibido, digo, si no lo han notado, tenemos este include pendings, ¿sí? Este include pendings, en el cual, si nosotros vemos en estos casos, vemos que digamos, básicamente los dos lugares en los cuales se llama, digamos, tenemos estos dos lugares que se llama, siempre se le pasa true, ¿sí? Siempre se le pasa true. Y en este caso, que viene este getBalance, viene directamente desde la llamada de la API. Por lo tanto, esto viene parametrizado desde afuera. Por lo tanto, quiere decir que esto, o sea, forzar, por ejemplo, a un usuario, a un programador, a siempre poner true, por lo menos en los dos casos que tenemos, es relativamente redundante. O sea, no tiene mucho sentido tener que hacerlo, ¿sí? Digo, sería una opción agarrar y decir por defecto, esto es true, ¿sí? Porque es lo que es lo que normalmente se espera, y liberar un poco esto, ¿sí? Liberar un poco esto. Pero de nuevo, esto es algo que nosotros debemos, digamos, tenemos que hacer en base al análisis que estamos haciendo de la forma en cómo se está usando esto. Que si bien no quiere decir que vamos a deshacernos de esta variable, porque obviamente es algo que, que le interesa, digamos, digamos, a lo que estamos haciendo, digamos, al dominio en el cual nosotros estamos construyendo, le interesa poder decidir si se quieren todos los balances, incluyendo los pendientes o no, pero ahorremos códigos, hagámoslo de nuevo más intuitivo, ¿sí? De hecho, esto nos está diciendo, si lo ponemos así, es que la regla por defecto dentro del dominio es de que siempre incluya esto, ¿sí? Justamente, dice, de acuerdo, ahí Ignacio dice, de acuerdo a Clean Code se deben evitar los argumentos booleanos. Eh, de de acuerdo, porque justamente el problema principal con el cual, digamos, detrás de eso, es que normalmente no necesariamente se sabe muy bien, por más que sea descriptivo, no necesariamente se sabe muy bien para qué está ahí, y si tenemos una bandera, probablemente deberíamos tener otra función, ¿sí? Deberíamos tener otra función que haga devolver con incluyendo o devolver sin incluir, por ejemplo. Esa sería una opción. Pero de nuevo, eso es algo que nosotros vamos evolucionando a medida que vamos accediendo a la bibliografía que de alguna forma lógica nos empieza a decir cuáles son los motivos por los cuales no deberíamos hacerlo. Pero en el caso de que, por ejemplo, lo tengamos en este caso, lo tengamos de esta forma, por lo menos alguna llamada de atención deberíamos tener, ¿sí? Eh, Como para decir, bueno, ¿podemos hacer algo mejor acá? ¿Sí? El siguiente paso sería, ¿y por qué tenemos esto? ¿Sí? No deberíamos no tenerlo. Eh, si, si seguimos explorando un poco, este es otro interesante. Vamos a seguir este extract, ¿sí? Que es uno para extraer plata de la cuenta, el cual viene desde la API, nos dice cuánto queremos extraer, nos pasa el usuario que quiere extraer plata y nos dice que, nada, nos pasa cuánto quiere extraer, cuál es el usuario y demás. Ya vamos al get balance, que es este que está acá. De nuevo, esto podría ser eliminado si queremos en este caso. Que este ya tiene su propio problema, ¿no? Tiene su propio problema con el tema de los nulls, pero esto se llama extract money. Extract money, que es este que está acá abajo, ¿sí? Y se fija si puede extraer plata, ¿sí? Y después registra la operación, que es este que está acá abajo, ¿sí? Entonces, si vemos, voy a tratar de poner los tres juntos, a ver si puedo poner los tres juntos con un pequeño zoom que tenemos acá. Ahí. Ahí, creo que todavía se debe ver. Si vemos los tres juntos, esto sigue este flujo, ¿no? Esto viene acá, esto viene acá, esto viene acá, ¿sí? Y esta función, o sea, esta llamada en cadena, en realidad de estos son privados, así que no hay mucho más digamos, que lo llame desde afuera, por lo menos de la clase. Esto básicamente lo que nos está diciendo es de que esta función extract en realidad tenía todo esto acá adentro, y alguien dijo, uy, hay una regla por ahí que leí en algún momento de que las funciones no tienen que ser muy largas. Entonces lo que voy a hacer es
nada, romperlas en partes. ¿Sí? Simplemente voy a agarrar, voy a seleccionar este código y le voy a decir, extraeme este método de una función. Y después dijo este desarrollador, uy, pero yo necesito, para poder llamar a esta, ¿sí? Que probablemente acá en este caso la estoy usando en otro lado, pero para poder llamar a esta que tengo acá, necesito el user ID. Entonces, como esta llama a esta y esta llama a esta, entonces vamos a pasarle el user ID de un lado al otro. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿para esta función el user ID le sirve de algo? ¿Cuál es el significado de tener un user ID acá? ¿Sí? La realidad es que desde este flujo, no mucho, y más teniendo en cuenta de que este es la única función que la llama. ¿Sí? Entonces, de nuevo, hay alarmas acá o que deberían dispararse de alguna forma para poder, eh, digamos, para poder empezar a identificar cosas. Obviamente que no todo, digamos, no todo el tema de buenas prácticas se trata de este tipo de cosas, ¿sí? O sea, no es solamente eso. Eh, digamos, esto simplemente estamos rascando apenas un poquito. Eh, pero, digamos, de nuevo, son alarmas que deberíamos poder identificar de alguna forma, o por lo menos que nos ayuden a entender, ¿sí? Este es un servicio que no está siendo usado para nada, pero que también sigue un patrón interesante y que es algo que, de nuevo, esto simplemente he cambiado los nombres para que no sea identificable, pero que es código de producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, tenemos esta función que es supuestamente nuestro punto de entrada, que se llama generar, pide un usuario, pide un reporte, pide una lista de transacciones, o sea, claramente va a generar un reporte y hace cosas. ¿Sí? Hace cosas como, por ejemplo, asociar un usuario. ¿Sí? Que en este caso, nada, le pone el usuario dentro del report, dentro del usuario que está dentro del reporte y asigna una variable. ¿Sí? Eso es todo lo que hace. Podría llegar a estar haciendo más cosas, pero devuelve un true y en este caso se fija si pudo asociarlo o no y esta función devuelve un falso. Y si seguimos buscando por acá abajo, dice normalizar transacciones. O sea, no hay no hay nada para hacer acá, pero, o sea, porque debería hacer muchas más cosas. De nuevo, no iba a escribir todo, pero al final termina agregando las transacciones normalizadas dentro del reporte. ¿Sí? Eh, ¿Y cuál es la idea de esto? O sea, ¿cuál es el objetivo al final de esto? Está usando esta variable, la cual espera de nuevo que alguien antes de él haya asignado este reporte que fue pasado por parámetro dentro de esta variable global de esta clase. Pero, digo, más allá de que esto está todo comentado porque no querías poner el código donde viene, eh, en ningún momento se verifica que este reporte exista. Esta función tiene una dependencia de una variable global que está siendo seteada en un contexto completamente diferente, por ejemplo. ¿Sí? Y lo mismo en este caso, por ejemplo, create CSV tiene una variable pública, por lo tanto puede ser usado fuera de esta. Y también, de nuevo, espera que ciertas transacciones ya estén definidas, porque en realidad el desarrollador lo que hizo fue ir siguiendo este flujo y en algún momento dijo, esto estaría bueno tenerlo público y alguien más lo va a usar, entonces en otro lado se pasa un reporte ya con ciertos datos y no es necesariamente esta clase lo que lo hace. Sí, entonces, de nuevo, hay una serie de alarmas que tienen que dispararse cuando nosotros leemos código o cuando estamos escribiendo el código, el cual, digamos, sin necesidad de tener que conocer un montón o haberse leído un montón de libros y conocer un montón alrededor de lo que son las buenas prácticas, desde el momento de escribir código deberíamos poder identificar, aunque sea algunas cosas, como para poder empezar a mejorar lo que estamos escribiendo. ¿Sí? Entonces, como pequeño resumen, eh, si nosotros queremos empezar a escribir digamos, buen código, o por lo menos queremos empezar a aplicar buenas prácticas, no es necesario que nos sepamos toda la bibliografía del mundo relacionado al tema, sino que empecemos a pensar de forma más lógica, de forma más intuitiva, podríamos llegar a decir. Cosa de que, de alguna forma, nosotros podamos empezar a mejorar el código
y que naturalmente empecemos a limpiarlo y a generar y a tener menos dependencias extrañas entre llamadas y entre funciones y entre objetos, eh, para que de nuevo sea más mantenible, no solamente al nivel, mantenibilidad al nivel de crear, digamos, tener funciones que sean chiquitas y más cuestiones, sino que a nivel de que otros desarrolladores puedan entender mejor y darle mantenimiento a ese código que nosotros tenemos. O sea, entonces, simplemente hay que seguir algunas reglas muy, muy simples a la hora de empezar a hacer esto. Y después, obviamente, ir y saltar a- a la documentación oficial y probada para poder ir creciendo, digamos, en conocimiento sobre el tema, ¿no? Así que esto es lo que tenía para hoy. Espero nada, que les sirva. Como les decía al principio, la idea era tratar de disparar esta idea de cuestionarnos más que agarrar, hacer una lista de buenas prácticas y decir, "Oh, hay que seguir estos lineamientos, hay que hacer esto", sino que tratar de forzarnos a nosotros mismos a decir, ¿cómo puedo hacer mejor este código? Sin necesidad de tener que saberme todo al respecto sobre buenas prácticas. Así que yo les dejo acá los datos y mientras que dejo esto de fondo, si hay alguna consulta, alguna duda, si alguien tiene ganas de opinar algo. ¿No? Ok. Espero nada, que les sirva, como siempre, y gracias, gracias, gracias. Bien. De nuevo, si esperaban, digamos, que les dé una receta, para los que normalmente digamos, participan en las charlas que yo doy, saben que detesto las recetas, así que en algún momento tal vez eh, lo, ¿cómo se llama? Tal vez hagamos alguna presentación con recetas, eh, pero nada. Ramiro dice algo referido a documentación de los métodos de código. Sí, o sea, digamos, no lo quería nombrar, estaba esperando que por ahí alguien lo diga, digamos, en algún momento decir, bueno, pero si tenemos esta variable booleana, podemos poner un comentario en el código y listo, y le decimos para qué sirve. Sí, sí, es una buena forma de verlo, pero al mismo tiempo es, digamos, no estoy diciendo que no, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no habría que hacerlo. Digo, si vuelvo acá y volvemos a este transaction, ¿sí? Decimos dónde tenía el booleano, acá, ¿sí? Si yo hago esto, y digo, include pendings, entonces true if you want to include all transactions, ¿sí? Podemos hacer eso. Y estamos bien, ¿sí? Porque le estamos diciendo qué hace. El punto es, de nuevo, esto es deseable, ¿sí? Esto es deseable, obviamente que es deseable, tener este tipo de cosas, eh, pero al mismo tiempo, si nosotros nos escudamos en esto, es como una excusa, ¿sí? Es como decir, bueno, no, yo voy a dejar este código acá porque total tengo comentarios, ¿sí? O sea, eso normalmente es lo que pasa en este tipo de situaciones. Es decir, llegamos a una reunión donde decimos nuestro código apesta y alguien dice, metamos comentarios. Y sí, pero no. ¿Sí? O sea, una cosa no te ayuda a la otra. Sí, por ejemplo, meter en el summary, o sea, acá tenemos muchas más cosas para agregar, ¿sí, no? Eh, pero, pero esto esto no te salva de hacer mal código. Esto es simplemente una forma de decir, bueno, estamos con el barro hasta el cuello, metámosle comentario para ver si podemos flotar. ¿Sí?
La receta puede cambiar según el producto. Y justamente Lucas decía, la receta puede cambiar según el producto. Y exactamente. Por eso les decía que las reglas muchas veces las armamos nosotros. Más allá de tener el conocimiento, pero las reglas normalmente las armamos nosotros dependiendo del proyecto. Esto de nuevo es algo, una anécdota real que conversando con otro desarrollador, este desarrollador me dice, no, no, en definitiva todo se trata de abstracciones. Y sé, no, sí y no, porque si nosotros generamos abstracciones, supongamos que estamos implementando algo con Entity Framework y que generamos una clase que pasándole un tipo T, eh, podemos seleccionar de la base de datos lo que quieras, ¿sí? Pero llega un momento que es tan genérico que resulta a veces contraproducente porque no podemos especializarlo. O sea, no podemos hacer algo muy específico para una consulta en particular, por ejemplo. O sea, o resulta muy complejo hacerlo. Entonces, lo que ganamos si bien sí, generar abstracciones es algo positivo, pero a veces nos vamos de mambo y es contraproducente, ¿sí? Y creo que había alguien más que había puesto algo por acá. Em, lo normal es encontrar código atado con alambre. Sí, a veces sí. Exactamente, lo que dice, exactamente, exactamente. Si nosotros hablamos de Solid, por ejemplo, y vemos Lisco, o sea, no todo es abstraíble. Exactamente, exactamente. Bueno, justamente esto es lo que quería que pase especialmente en esta charla, digamos. O sea, gracias a todos ustedes porque todos ustedes participaron. Y tiraron un montón de ideas excelentes y de comentarios excelentes, así que gracias Javier por lo que acabas de decir. Así que bueno, si no hay más, espero que de nuevo, espero sinceramente que les haya gustado, espero que les sirva y Mauricio pide preguntas y hay continuación. Depende de ustedes. O sea, si ustedes quieren, hacemos, no hay problema. Y contáctense con Oscar y díganles, no sé, hagan otro pool y digan, quiero ver más sobre esto. Y si yo lo sé, o por lo menos entiendo el tema, lo armo, no hay problema. ¿Sí? Así que nada, bueno. Gracias por el espacio de nuevo, como siempre, Oscar. Y gracias a ustedes por estar. Nos vemos.